Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Durante los últimos días y las últimas semanas, a propósito de todas las movilizaciones, probablemente hemos escuchado bastante ya sobre una asamblea constituyente, sobre una nueva constitución política, las críticas que se le hicieron al gobierno en los primeros días cuando efectivamente se decretaron estados de excepciones constitucionales, el toque de queda, por ejemplo, qué ha pasado con los derechos humanos. Bueno, de todo aquello queremos hablar desde el punto de vista jurídico con un hombre que tiene vasta experiencia en el Parlamento, estuvo 12 años como diputado, hay una cantidad muy importante de leyes que existen en nuestro país que son de su autoría, 30 a 40 leyes al menos, y otras cientos en las cuales participó. Nos referimos a Sergio Elgueta, abogado de profesión, claro está, y quien, le decíamos, por muchos años fue representante del Partido Demócrata Cristiano en el Congreso Nacional. Además ha estado analizando temas de la Constitución durante épocas pasadas, ha estado en comisiones de análisis, efectivamente. Gracias por estar con nosotros, Sergio, porque queremos analizar desde su perspectiva, con su experiencia, con los años que tiene en la abogacía, también como ciudadano, como miembro de un partido político, como ex parlamentario. Primero, ¿qué le pareció a usted? ¿Qué sensación le dejó cuando el presidente de la República decreta estados de excepción constitucionales hace un par de semanas atrás y comienza toque de queda en varias ciudades de Chile, entre ellas Puerto Montt y Osorno? Bueno, yo en primer lugar no soy el presidente de la República, no me quiero colocar en el lugar de él, pero lo que quiero recordar es que el presidente de la República, cuando jura desempeñar su cargo, una de las primeras afirmaciones que hace, y lo exige así la Constitución, es la defensa del orden público. O sea, esa es la misión que cuando jura como presidente tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo se desempeña esa defensa del orden público? Es una cuestión que desde luego las órdenes para encaminar los estados de excepción las produce efectivamente el presidente de la República, pero cómo se lleva a efecto, cómo se realiza en el detalle, en la calle o donde sea, esos estados de emergencia, por ejemplo, después de un terremoto, de tragedias grandes, maremotos, etcétera, o de una guerra, yo creo que le corresponde a los que allí intervienen, a los que son profesionales, están preparados para eso, y yo creo que en Chile simplemente los militares no están preparados para soportar una situación de emergencia donde tienen que repeler a sus propios conciudadanos o para detener manifestaciones populares, y ellos están preparados para la guerra, para enfrentar a un enemigo con toda la potencia militar que tengan, y en consecuencia sacarlo a la calle tiene que haber circunstancias muy, muy extremas para que un mandatario tome la determinación. ¿Y usted considera, con lo que vio a través de la televisión, con lo que conoció en las ciudades del sur, que estaban esas condiciones como para que un presidente como Piñera tomara la decisión de sacar a los militares a la calle? Yo creo que en cada chileno hay como ganas que los militares salgan a la calle. Ese impulso, y ahí donde está el criterio político, ese impulso tiene que ser frenado para ver si es conveniente o no es conveniente, porque si va a morir gente y los militares sacan, por ejemplo, en este caso no ocurrió, sacan los tanques a la calle, indudablemente que se produce un peligro inminente de que ahí se van a producir tragedias y resultan los instrumentos absolutamente inadecuados para detener una movilización popular.
De tal manera que es una decisión bastante difícil, muy compleja, y yo, si estuviera en el lugar del presidente, habría consultado previamente a mis asesores o con las personas que estén a mi lado, si se están produciendo situaciones de tal envergadura que justificarían emplear la potencia de los militares. Claro, bueno, la justificación de muchos fue justamente de los partidos de gobierno que Carabineros estaba sobrepasado, que se estaban quemando 70 estaciones por eso de que metro. yo digo que hay distintos impulsos. Ujú. Hay impulsos que dicen no saquemos a las Fuerzas Armadas porque pueden provocar males mayores. Y hay otros que dicen, bueno, a los únicos que le tienen miedo es a los militares. Y entonces en muchas cabezas está rondando la experiencia que tuvimos, la mala experiencia que tuvimos De la dictadura, de claro. la dictadura militar, y en consecuencia esta olla Mármico, que estuvo ahí 17 años, ¿cierto?, de repente estalló. Y ahí los militares comprometidos con distintos problemas judiciales, sean los que están en Punta de Peuco, sean los que están inmersos en los desfalcos o defraudaciones al Estado, como que perdieron un determinado impulso, y eso yo creo que era muy difícil controlar por parte de la autoridad. De tal manera que exceso iban a haber. Ahora, con su experiencia también de abogado, que muchos años estuvo en la defensa de los derechos humanos, Claro. en la época de la dictadura, ¿qué le pareció lo que ha ocurrido post justamente esta situación? Una vez que salen los militares a la calle, hay personas fallecidas, algunas con responsabilidad, hay nombres ya de uniformados que están detenidos, hay otras personas que se están investigando aquellos casos. ¿Qué le pareció aquello yo como abogado? No es por dar consejo, pero les recomendaría mucho leer un libro bastante antiguo que se llama La psicología de las multitudes, que lo escribió un francés, Charles Le Bon, y que comentó Segismundo Freud. Ahí se analiza cuál es la índole de una multitud, de una muchedumbre, que es apasionada, es emocional, no tiene freno, es provocativa, es capaz de actitudes heroicas, de actitudes solidarias, y que si fuera tomada la persona en singular, a lo mejor no haría eso, porque es una persona educada. Pero dice Gustave Le Bon, 3 científicos constituyen una masa. Y cuando se juntan los 3, entonces ya no están opinando como opinaría cada uno en particular. No como individuo, sino que como colectivo. ¿No? Sí, entonces como un alma colectiva, y esa prácticamente no tiene freno. Entonces, la fuerza que tiene el Estado, la coacción, la eficacia, la policía dice está para dar eficacia al derecho. Y la eficacia es la coacción. Y la fuerza pública no puede actuar sin coacción. No es una fuerza predicadora, no es una fuerza espiritual que con solo hablar convenza a la multitud de que está equivocada. Eso es imposible. Está hecha para la coacción, dice usted. Esa es su función número 1. Esa es la función número 1, para la coacción. Cualquier particular que se ve enfrentado a una situación de peligro, lo primero que hace es recurrir a la policía. Pero no es el caso de los militares, usted lo decía también. Claro. Ellos no están preparados para... No es su están función preparados para la coacción pública que sí la tienen las policías. Claro, la policía conversa, usa métodos escalonados para disuadir. Empieza por lo más suave, conversar, dialoga, y después va empleando un método cada momento más duro. Y en consecuencia, quien apela, sea a las Fuerzas Armadas o a Carabineros, tiene que esperar que ellos cumplan su función, y esa función puede llegar al extremo de la coacción dura. Eso es esperable.
Ahora, entendiendo lo que pasó justamente, usted bien decía, en la época de Pinochet, no había un comité como el INDH, por ejemplo, claro. No estaban las condiciones democráticas que existen hoy día. Allí había otro tipo de represión que usted probablemente le tocó más de alguna vez defender a personas y también a tratar de encontrar a responsables. ¿Qué le parece la acción del INDH que justamente ha tenido que enfrentar esta situación compleja que ha vivido nuestro país? ¿Qué le parece la acción de mismo Sergio Mico, que es correligionario suyo en el partido, ¿no? Desde luego que la acción de este servicio sobre los derechos humanos representa un tremendo avance en el imperio del derecho, porque esa organización tiene por misión denunciar y sostener la acción penal que pueda producirse a través de abusos que pueda cometer la policía, sea de tortura, lesiones, muerte, etc. O incluso violaciones, como se ha dicho. En consecuencia, en la sola existencia de ese organismo, yo creo que sirve para precaver muchos males posteriores. Ahora, es un organismo del Estado. Es un organismo del Estado. Autónomo. Autónomo. Entonces, ejerce sus facultades y eso, indudablemente, que es un beneficio para la sociedad. Eso no lo tuvimos durante el gobierno de Pinochet ni en gobiernos anteriores. De tal manera que representa un avance tremendo cuando un órgano de ese tipo interviene para que la policía o la fuerza actúe conforme a sus protocolos, conforme al derecho. Lanzar a una persona que no paga su renta de arrendamiento no implica la tortura del arrendatario, ni implica tampoco lesionarlo ni su muerte. Pero indudablemente que el policía, frente a un ataque en que él se vea expuesto su vida o se vea expuesto a ser lesionado o a ser maltratado, indudablemente que todos tenemos derecho a la legítima defensa. También lo tiene el policía, y más si está cumpliendo su función. Claro, ahí está el tema de que son agentes del Estado y el INDH justamente lo que investiga son posible uso excesivo de la fuerza de los agentes del Estado, que son en este caso las policías o aquellos que en este caso actuaron como tal, que puede haber sido miembros también del ejército, ¿no? Yo recuerdo que durante el gobierno de Salvador Allende, el Mercurio mostró muchas veces una foto en que un carabinero estaba agazapado y con sus manos levantadas tratando de evitar un garrotazo de un manifestante. Pero resulta que después apareció otra foto donde era el carabinero el que le estaba pegando al manifestante. Entonces, como se ha visto en estos días, le dan un nombre inglés a la figura, pero hay también falsificaciones de escenas que se muestran en que la policía aparece agrediendo a alguien y resulta que esas son imágenes trastocadas. Sí, claro, fake news y todo lo demás. Claro, hoy día a través de las redes sociales se pueden encontrar imágenes para uno y otro lado, efectivamente. Entonces, por eso que corresponde a los tribunales que hagan su ¿Pero a usted le parece adecuada la actitud que ha tenido el INDH, que está cumpliendo la función como corresponde? Sí, a mí me parece que está adecuada, porque yo creo que se habrían producido males mayores sin su intervención. Es disuasiva la intervención de este organismo, porque le recuerda claramente a la policía cuáles son sus deberes, cómo tiene que actuar. Han salido frases que se han ido aclarando, otras que se han ido desdiciendo sobre el tema de la violación sistemática a los derechos humanos en Chile antes de lo que ha ocurrido durante estas últimas semanas. ¿Usted comparte aquello? En algún momento el propio Sergio Mico dijo que no, pero luego se anduvo desdiciendo porque otros miembros del mismo organismo se generó una cierta polémica con aquello. Para mí lo sistemático significaría que el carabinero recibe órdenes o decide él mismo arremeter
con violencia en contra de los manifestantes. Y nadie hasta la fecha ha podido demostrar de que eso existe. Al contrario, los altos jefes generales del Cuerpo de Carabineros lo han desmentido. Y en consecuencia, no es solo por el apoyo que le dan a su gente, porque ¿qué pasaría, yo pregunto, si el presidente de la República ordena disolver una manifestación, porque se está invadiendo, por ejemplo, la Moneda, y los carabineros permanecen impávidos, no pueden tocar a nadie, invaden la Moneda y la Moneda puede arder de nuevo, como ardió en el tiempo de Salvador Allende cuando los carabineros se retiraron? ¿Y qué pasaría en una situación de esa naturaleza si los carabineros le dicen al presidente: nosotros no podemos cumplir esa misión y nos vamos a nuestros cuarteles? ¿La ciudadanía aguantaría eso? ¿Tendríamos funcionarios negándose a cumplir la misión que se le confió? Yo creo que ahí hay que estar a lo que resuelvan los tribunales. Eso tiene que ser investigado y de acuerdo a esos resultados hablemos. Porque a veces las meras denuncias son eso, son denuncias. Pero ¿cuántos terminan en condena? ¿Cuántos terminan infraccionados? ¿Cuántos terminan multados? ¿Cuántos terminan fuera de su cargo? ¿Cuántas de esas cosas se comprueban? Entonces, todas las denuncias hay que recogerlas. Ahora, Sergio, ya no solo como abogado, aun cuando usted tiene una vasta experiencia allí constitucional respecto a los temas que han marcado sin duda las últimas décadas de la política chilena, desde que usted además tuvo 12 años de congresista como diputado, como parlamentario, decíamos autor de muchas leyes, participando en otras. ¿Qué le ha parecido a usted lo que ha ocurrido en Chile durante estas últimas 3 semanas? En pocas palabras, claro está, así para que partamos con esa definición hacia lo que quiero llevarlo, que es justamente al tema de una nueva constitución, de una asamblea constituyente. Yo creo que lo que ha ocurrido es una gigantesca manifestación de masa que necesariamente afecta no solo a la economía, sino que también en general al sistema político del país. Entonces hoy día todas las instituciones están en tela de juicio. Entonces está la Iglesia Católica, están los militares, están los carabineros, están los funcionarios públicos, ¿para qué decir el Poder Judicial también? Y en consecuencia hay un malestar y al mismo tiempo una especie de fobia contra todo lo que sea poder, contra todo lo que sea autoridad. Entonces, los hijos están contra los padres, el alumno están contra los profesores están contra el rector, los funcionarios municipales contra el alcalde, y así sucesivamente va escalando, porque nuestra sociedad, hoy día mucho mejor preparada, mucho más ilustrada, mucho más convencida por las imágenes que transmite la televisión. La televisión, estaba leyendo a Sartori, el Homo Videns, la gente no lee, pero ve las imágenes y son las imágenes las que quedan. Y en consecuencia, todo ese cúmulo de factores hace que hoy día no se soporten las injurias que antes se soportaban. La sociedad está mucho más empoderada, que es una palabra que se ha ido creando ahí en el tiempo. Yo diría que no tan empoderada, sino que está más delicada. Más delicada. O sea, la finura, antes verdaderamente nuestra clase media para abajo era, y la clase de abajo es maltratada. Yo cuando estaba legislando en el Congreso, escuchaba: pongámosles penas más duras, creemos delitos nuevos. Los que proponen eso piensan que ellos nunca van a caer presos. Ellos nunca van a sufrir la detención. Pero cuando lo sufren, no quieren estar ni un minuto presos. Entonces,
como decía Cervantes, aconsejaba a Sancho, cuando lo nombró gobernador de la ínsula, le dijo: no hagas pragmática muy dura, porque te puede pasar lo que le pasó a la rana, que todos creían en el río que era el rey. Y cuando la rana se subió a un tronco que estaba flotando, todas las demás ranas se subieron y resulta que el tronco no era rey y todas se defecaron sobre el rey. Entonces acá pasa lo mismo. Cuando se hacen leyes demasiado drásticas, muy duras, los legisladores piensan que a ellos nunca les va a tocar. Esos actos los cometen otros, nosotros no. Pero cuando les toca, entonces no quieren recibir en ningún momento ese castigo, ni un segundo. Entonces por eso es que hay que tener también equilibrio, delicadeza, y pensar que todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a rehabilitarnos, y no podemos tener en esa misma vía cárceles como la que actualmente tenemos. Yo creo que cuando tenemos aquí en Puerto Montt una cárcel para 3.000 prisioneros, y resulta que Puerto Vara no tiene cárcel, Calbuco no tiene cárcel, ¿no sería mejor una de 300, hacerlo a escala humana? Y no tener una especie de fiera encerrada, y en consecuencia que es mucho más masiva, que es mucho más compleja. Eso tiende a originar odio, rabia, y rompe los equilibrios que antes se conocían entre el padre y el hijo, entre los educadores y el discípulo. Y esa diferencia que se van rompiendo. Claro, vemos lo que está pasando en los liceos. Claro, con lo que está establecido. Ahora, Sergio, con su experiencia también en términos de las constituciones, se ha hablado bastante ahora de generar una asamblea constituyente, derechamente, y pareciese que hay consenso en el mundo político, hasta el propio gobierno se ha abierto a la probabilidad de una nueva constitución política para el país. Con su experiencia, ¿es viable en cuánto tiempo a través de una asamblea constituyente? Porque Chile, sus constituciones anteriores nunca han surgido de una asamblea constituyente. No, siempre fueron de procesos medios dramáticos, o al menos duros. Claro. Yo opino que una asamblea constituyente es de un trabajo muy lento, fatigoso y prolongado. Entonces los que creen que de aquí a 60 días le están exigiendo al gobierno una asamblea constituyente, ¿qué es lo que se le está exigiendo? ¿Que se cree ese órgano o que haya una nueva constitución? Porque es distinto decir yo quiero una asamblea constituyente a decir yo quiero una nueva constitución. Claro. Con la actual constitución, con las actuales leyes, por ejemplo, ¿cómo se debería crear una asamblea constituyente? Tendría que introducirse una norma que modificara la constitución política. Y para que exista esa norma, con el objeto de que el Congreso apruebe esa norma y el presidente, por supuesto, también, porque si no, si hay discordancia, tendría que llamarse un plebiscito. Ahora, ¿qué quórum se requiere para aquello en el Congreso para simplemente generar esa norma que pudiese crear una asamblea constituyente? Bueno, la Constitución actual tiene distintos quórums. Por ejemplo, para modificar las bases de la institucionalidad requiere 3/5. La garantía constitucional también 3/5, el Tribunal Constitucional 2/3, lo que dice relación con las Fuerzas Armadas, los 2/3, el Consejo Nacional de Seguridad 2/3, y esto se puede propiciarlo el presidente de la República o lo pueden propiciar 10 diputados o 5 senadores. O sea, también el Parlamento tiene iniciativa para hacer una reforma. Y mediante esa reforma, que podría tener origen presidencial o origen parlamentario, se podría establecer una asamblea constituyente que tendría que definirse de la siguiente manera.
créase una asamblea constituyente compuesta, supongamos, por 150 miembros, para que preparen, redacten y sometan posteriormente a plebiscito la constitución que ellos estudien. Y por lo tanto, esas personas que componen la Asamblea Constituyente deben quedar definidas en esa propuesta. ¿Quiénes la compondrían, por ejemplo? ¿Cuántas su número? Ellas no quedarían, esa Asamblea Constituyente tendría que ser elegida por el pueblo. Entonces, esa propuesta se elegirá una Asamblea Constituyente, para lo cual el presidente de la República, en el plazo de 60 días, podría llamar a la Constitución de una Asamblea Constituyente. Y esa Asamblea Constituyente estaría conformada de acuerdo con propuestas de una época del general Pinochet por el grupo de los 24. Estaría compuesta por 150 miembros que se elegirían de acuerdo a los requisitos que se exigen para ser diputado. O sea, en vez con una Cámara de Diputados serían 150 miembros y estarían abocados. Eso tendría que ser una elección popular completa. Completa. En la misma forma que se eligen los diputados, se elegirían esos 150 y esas personas tendrían un plazo, que pueden ser 60 días, 90 días o un año, para elaborar una nueva constitución. Para la redacción de la nueva constitución. La nueva constitución. Esos 150 lo podrían redactar. Y una vez que la constitución está redactada, ¿qué ocurre? Se somete a plebiscito. Perfecto. Ese debería ser el proceso. Entonces, esa asamblea constituyente a lo mejor puede tener tres formas de constituciones distintas. Entonces se sometería a plebiscito la A, la B y la C. Y en consecuencia, eso toma un tiempo, yo le calculo, no menos de 2 años. O sea, desde que se hiciese este proyecto en el Congreso, claro, si someterlo hoy, hasta que sea plebiscitada, pasando por toda la asamblea, como usted dice, entonces, 2 años fácil. Claro, a lo mejor ese proyecto puede resultar mucho más perfecto porque habría una representación distinta a la de la clase política actual. Pero sería muy dilatado. Pero sería inédito para Chile, porque una constitución nacería de una asamblea constituyente. Claro, en cambio, con el sistema actual, el Congreso podría hacer de asamblea constituyente, porque ya está elegido, fue elegido popularmente, y ellos podrían redactar a través de un proyecto que envíe el presidente de la República. Que es un poco lo que ha dicho el presidente de la República. Ha dicho que se abre la posibilidad de una nueva constitución, pero eso debería hacerse a través del Congreso. Creo que eso fue lo que yo entendí. Claro, sí. Hay que imaginarse el tiempo que tomaría si nosotros conocimos que cuando se estableció el gobierno militar, nombró una comisión constituyente. Esa comisión duró prácticamente 8 o 9 años estudiando una nueva constitución. Y el año 1980 se sometió a plebiscito. Se plebiscitó, claro. Y se reformó el año 89. Y esa comisión, que duró 6 o 7 años en redactar, eran puros expertos. Y en cambio acá en una asamblea constituyente pueden haber de toda clase de personas, cualquier ciudadano que sepa leer y escribir y que esté inscrito en los registros electorales. Que no necesariamente puede salir de leyes. Claro. Y el tema de la redacción sería, usted dice, más complejo probablemente, mucho más representativo, pero más complejo en el trabajo en sí. Claro, habría muchas ideas, pero para ordenar esas ideas y darle forma a las instituciones, porque una constitución política fundamentalmente establece 3 cosas. En primer lugar, establece los poderes del Estado. En segundo lugar, establece las garantías individuales. Y en tercer lugar, señala cómo van a funcionar estos poderes. En Chile nosotros tenemos, yo creo que pocos han reparado en eso, nosotros tenemos prácticamente un zar en Chile. El presidente de la República, como fue emanada esta constitución de una dictadura, está colocado en la cima y nombra a todos los funcionarios públicos.
nombra a todos los diplomáticos. Claro, el jefe de Estado, el jefe de gobierno... Conduce las relaciones exteriores. Declara la guerra con autorización del Congreso. Maneja la ley de presupuesto, la ley más importante de Chile, la que maneja o administra más recursos. La ley de presupuesto es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y todos los gastos económicos que pueda o tenga que sufragar para instalar una institución, necesariamente tiene que tener iniciativa del presidencial. Del presidente de la República. Claro, por eso usted dice es como usar en el sentido de la alta concentración de poder que el presidente tiene derecho a vetar. Claro. Entonces puede vetar una ley y los vetos pueden ser de distintas clases. Y entonces tiene un poder gigantesco. Suprapoder. Entonces, por eso es que muchos han incursionado sobre la idea de tener un gobierno semipresidencial. O sea, que el presidente de la República sea el que une a los chilenos y el que gobierna es otro. Entonces, y cuando hay una crisis... Claro, como ocurre en varias democracias europeas. Cuando hay una crisis como esta, el Parlamento lo saca al jefe de gobierno y se acaba continúa la cuestión. Claro. Entonces, claro. nosotros no tenemos ese sistema. Y yo creo que acá en Chile sería conveniente. Incluso acá en Chile deberíamos elegir un vicepresidente. Claro, hoy no existe la figura, solo cuando sale el presidente fuera de las fronteras de Chile, el ministro del Interior asume ese cargo, pero se le avisa incluso, como anécdota, cuando el presidente va saliendo, se avisa por teléfono o por radio desde el avión, salió a la frontera e inmediatamente pasa a ser el ministro del Interior el vicepresidente, pero no se elige como en Estados Unidos, que tiene una connotación distinta. Cuando yo estuve en la Cámara de Diputados, el primer año que llegamos con todo el entusiasmo, después de esa tremenda brecha en que el Congreso no operó, en realidad fundamos el Congreso de nuevo. Claro. Entonces, presentamos varios proyectos de reforma constitucional, entre uno de los cuales, que es importante, el plebiscito. En ciertas materias, yo creo que nosotros tenemos varios problemas que son muy cruciales y que el Congreso no lo va a poder resolver. Y que va a ser difícil. Y que debían plebiscitarse por lo tanto. Y entonces hay que recurrir al pueblo para que lo decida. Por ejemplo, nuestras relaciones con Bolivia. Hay gente que en Chile dice, démosle a Bolivia un puerto con soberanía. Y no saben a veces de lo que están hablando, porque un puerto con soberanía, Bolivia en este momento tiene puerto, pero no tiene soberanía. Y la soberanía significa que en ese puerto Bolivia tendría que tener jueces, tendría que tener ejército, tendría que tener marina. Era un país como Chile. Claro. Y como pasa en el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, con el Peñón ahí que es de Inglaterra, claro, y Reino Unido, pero está ahí dentro de España. Entonces, resulta que ese es un problema, un nudo gordiano que tiene Chile y no se puede deshacer. Entonces hay que llevar al pueblo, desatar el nudo gordiano. Sergio, justamente... Hay varios problemas. Claro, ahora en este caso, ya para cerrar, nos hemos pasado un poco... de los indígenas. Claro, nos hemos pasado un poco en el tiempo, Sergio, pero bien vale la pena la conversación para tener más antecedentes de qué se debe hacer o cómo se debería hacer legalmente, constitucionalmente, cuando se está hablando de una asamblea constituyente, de una nueva constitución, tal como él lo decía, o esto se hace en el Congreso, con los constituyentes, que son los parlamentarios actuales, o se elige una asamblea, pero eso es un largo proceso, bien lo decía, que puede durar 2 años desde que se reforma con quórum alto, digamos, dentro del Congreso para llamar a esa asamblea, elegir a los miembros y luego que ellos redacten una nueva constitución y finalmente plebiscitarla. Ahora, ¿cómo se sale de lo que está viviendo hoy día el país? Entendiendo que aquí hay una serie también de solicitudes que se le están haciendo al Ejecutivo, que están surgiendo incluso de los denominados cabildos, que hoy día se están generando a través de ONGs, a través de partidos políticos, de municipios, de diversas organizaciones sociales. Ahí están priorizándose varios elementos que está solicitando la gente en esta agenda social que se ha hablado. Pero ¿cómo se logra establecer un diálogo con el gobierno cuando no hay hoy día prácticamente interlocutores válidos, cuando los partidos no están
con probablemente el respaldo ciudadano que tenían, están desacreditadas instituciones como la Iglesia y como otras más, digamos. ¿Cómo se sale de la situación en que está hoy día el país? Sergio, ya para finalizar la conversación. A su juicio, en un tema obviamente dentro de la legalidad, dentro de bueno, yo creo que la normativa vigente. Si se quiere una nueva constitución, que no es lo mismo como dije una asamblea constituyente, si se quiere una nueva constitución, lo podría hacer el presidente de la República, lo podrían hacer un grupo parlamentario. O sea, iniciativa tiene. Lo que pasa es que las leyes, los trabajos que hacen usualmente, los mantienen tan ocupados que es prácticamente imposible. Por eso que la Asamblea Constituyente es un sistema de trabajo también paralelo al del Congreso, al Poder Legislativo. Claro. Y en consecuencia podría ir más rápido. Pero ¿quién pone de acuerdo a todas esas personas que van a elegir? Porque los cabildos está bien, porque instruyen a la gente en de qué se trata, cómo podemos solucionar este problema, o colocan los temas. A lo mejor no colocan las soluciones, colocan los temas. Y eso es importante, recogerlo. Y después, como lo hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, que recogió todas esas ideas, a lo mejor ahí hay una base de background para utilizar. Claro, pero el sistema mismo de una asamblea constituyente es de largo plazo. Perfecto. Su trabajo, la terminación, porque lo que importa es la nueva constitución. Claro que donde hay dictadura, la nueva constitución se puede hacer en una semana, pero en un país democrático, donde cada uno quiere expresar su opinión, colocar los temas que le interesan, eso puede ser. ¿Y usted prefiere una nueva constitución? Yo prefiero ¿Una reforma a la actual? ¿Qué le prefiere? Yo prefiero una nueva constitución porque lo que está en el fondo de la constitución militar fue que un respeto absoluto a la propiedad privada. El Estado es subsidiario, que lo que importa es el desarrollo económico más que los derechos sociales. Entonces, cuando no tiene el plebiscito, cuando no tiene la iniciativa popular, que es un elemento que yo mismo con otros colegas presentamos el año 90, o sea que un grupo grande, en Uruguay son 500.000 firmas, pueden presentar proyectos de ley y el Congreso está obligado a debatirlo. En Chile no existe la iniciativa popular. ¿Y por qué no puede existir en Chile? Sobre cualquier tema. Y todo eso podría estar en la nueva Constitución. Claro, y los problemas cruciales que tiene Chile hay que resolverlos mediante plebiscito. Tampoco nosotros tenemos acá el plebiscito. Acá el plebiscito casi llega a ser ridículo el que existe actualmente, porque tiene que estar en desacuerdo el Congreso con el presidente. Solo ahí se puede. Y solamente en esas situaciones se puede, pero resulta que los quórum impiden de que exista ese plebiscito. En definitiva, el plebiscito está, pero no se puede llamar porque los quórum lo impiden. En consecuencia, el plebiscito debe establecerse para ciertos temas que podrían estar también en la Constitución y que lo llame el presidente de la República para definirlo. Yo pongo el caso de los límites en el norte con Bolivia, claro. El caso de la Araucanía. ¿Qué hacemos con la Araucanía? Correcto, ese tipo de temas deberían... Ese tipo de temas debe ser plebiscitario. ¿Qué opina el pueblo? Bien, pues Sergio, yo le quiero agradecer que haya estado con nosotros. Nos pasamos en el tiempo habitual de nuestra entrevista, pero bien valía la pena porque queríamos conocer de primera fuente de un hombre que con muchos años evidentemente en el Congreso, pero además como una larga historia como abogado de derechos humanos, analista de la Constitución sin duda, y por eso lo quisimos invitar, Sergio Elgueta Barrientos. Gracias, hasta una próxima oportunidad respecto, por cierto, a lo que está viviendo el mundo político chileno. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, pues y junto a Sergio Elgueta nosotros también le decimos gracias a ustedes y manténgase en nuestra sintonía, que ya pronto regresamos con otros interesantes entrevistados y por supuesto con más informaciones. Somos la televisión regional. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó
La entrevista. Con el periodista Juan Osvaldo Mora.